El cañón se estrecha. Las paredes de arenisca, altas y lisas, parecen cerrar el cielo como si Petra no quisiera ser encontrada. A cada paso, la luz cambia de color, del ocre al rosado, del rojo apagado a un dorado breve que dura apenas unos segundos. El eco de las pisadas se mezcla con el viento, y entonces ocurre lo inevitable. El pasadizo se abre, y aparece una fachada imposible. Columnas gigantes talladas en roca viva. Capiteles, cornisas, figuras detenidas en la piedra, como si el tiempo se hubiera quedado sin fuerzas frente a ellas. El lugar es conocido como Al-Khasneh, el tesoro, un nombre que no nació de una certeza arqueológica, sino de una leyenda. La idea persistente de que, en lo alto, en esa urna esculpida, alguien ocultó riquezas que nunca debieron salir a la luz. Durante décadas, ese mito convivió con otro hecho igual de poderoso. Nadie termina de ponerse de acuerdo sobre qué fue realmente el tesoro. ¿Un mausoleo? ¿Un santuario? ¿Un monumento? ¿Político? La imagen es tan famosa que parece tener respuestas. Pero cuanto más se observa, más preguntas aparecen. Incluso hoy, su propósito exacto sigue siendo motivo de debate. Y, como si Petra tuviera sentido del drama, la duda se volvió aún más incómoda cuando ocurrió algo que, en un sitio tan visitado, debería haber sido imposible. Se miró debajo. No debajo en sentido figurado. Debajo de verdad. En tiempos recientes, un equipo internacional, con participación jordana y académicos vinculados a instituciones como la Universidad de St. Andrews y el American Center of Research, obtuvo permiso para realizar escaneos no invasivos alrededor del tesoro, usando tecnología como radar de penetración terrestre y otros métodos de prospección. La intención declarada era entender mejor la estructura y lo que la rodea, pero los instrumentos señalaron algo más. Vacíos, espacios donde no debería haberlos. Fue entonces cuando se pasó de la hipótesis al polvo real. Hubo excavación, hubo capas de sedimento, piedras, humedad atrapada y la posibilidad de que Petra hubiera guardado un secreto justo en el lugar donde todos creen conocerla. La noticia se contó como un hallazgo histórico. Sin embargo, algunos especialistas pidieron cautela. En arqueología, el entusiasmo mediático no siempre coincide con lo que el descubrimiento puede demostrar en ese momento. A veces, lo más importante no es lo increíble, sino lo verificable. Pero aquí está el punto inquietante. Si realmente hay una tumba bajo el tesoro, entonces el monumento más fotografiado de Petra podría no ser solo una fachada imponente, sino la puerta o la máscara de algo más profundo. Y la pregunta queda flotando, como el aire frío en el cañón. Para entender por qué una fachada puede convertirse en un enigma mundial, primero hay que volver a los dueños originales de Petra, los nabateos. Petra no fue, al menos en su apogeo, una ciudad escondida por casualidad. Era una pieza estratégica, un nodo caravanero entre Arabia, Egipto y el corredor sirio-fenicio, un punto donde el comercio y las rutas se cruzaban, y donde el control del agua significaba poder. Petra, mitad construida y mitad tallada, terminó siendo una mezcla singular de tradiciones orientales con estética helenística, como si la roca hubiese aprendido arquitectura extranjera y la hubiese convertido en algo propio. En ese paisaje, lo que más impresiona no son solo los templos o los caminos, sino las fachadas funerarias, puertas talladas que parecen entradas a palacios, pero que muchas veces funcionaban como sepulcros. De hecho, durante mucho tiempo la imagen dominante fue esa: Petra como una gran ciudad de tumbas. Con el avance de la arqueología, esa idea se matizó. Petra también fue una metrópolis viva, con infraestructura, espacios públicos, comercio y rituales. Pero las tumbas siguieron ahí, observando y recordando que para los nabateos la muerte era parte del paisaje monumental. En ese contexto aparece Al-Khasneh, el tesoro. Su nombre, según la versión más repetida, no describe su función original, sino una leyenda beduina.
la creencia de que un tesoro estaba escondido en la urna superior. Y la marca visible de esa historia se habría quedado en la piedra, con impactos que muchos atribuyen a disparos hechos intentando abrir el secreto. ¿Y qué dice la versión oficial, o al menos la más aceptada? Aquí empieza la cautela. No hay consenso absoluto, pero una línea fuerte sostiene que el tesoro sería principalmente un monumento funerario, un mausoleo tallado a inicios del siglo I después de Cristo, a veces vinculado por ciertos autores con el reinado de Aretas IV, uno de los periodos de mayor esplendor nabateo. Esa lectura se apoya en el hecho de que, en Petra, la grandeza de la fachada no siempre indica un templo en el sentido clásico, sino una forma de prestigio ligado a la muerte, al linaje y a la memoria. Sin embargo, incluso dentro de esa explicación, hay un detalle que siempre incomodó. Una fachada tan famosa, tan estudiada, tan visitada, seguía dejando cabos sueltos. ¿Por qué ese lugar exacto? ¿Por qué esa mezcla de símbolos? ¿Por qué esa sensación de que la entrada promete más de lo que muestra? Y ahí es donde el misterio se prepara en silencio. Porque si el tesoro fue concebido como monumento funerario, entonces la pregunta inevitable es: ¿dónde está lo funerario exactamente? ¿En la roca? ¿En una cámara conocida? ¿O en una que nadie había visto todavía? Al-Qasné impresiona por fuera, pero la primera grieta aparece cuando se cruza el umbral. Porque detrás de esa fachada monumental, el interior no es un palacio, es más bien un conjunto de cámaras relativamente sobrias, sin la sensación de grandeza que promete la entrada. Y ahí nace una incomodidad antigua entre investigadores y visitantes atentos: la desproporción. ¿Por qué tallar una portada tan compleja para conducir a espacios tan austeros? Esa pregunta no prueba nada por sí sola, pero abre un patrón. En Petra, muchas fachadas parecen decir una cosa, mientras el interior dice otra. A veces porque fueron diseñadas como monumentos funerarios, a veces porque su significado se transformó con el tiempo, y a veces porque el lugar fue reutilizado y modificado, dejando capas de intención superpuestas. Entonces surge la segunda grieta, la falta de certezas. Al-Qasné es uno de los puntos más estudiados del sitio, y aún así, su función exacta sigue discutiéndose. No es un misterio de novela, es un misterio arqueológico, con hipótesis que compiten entre sí porque la evidencia disponible no termina de cerrar el caso. Y ahí aparece el detalle que convierte la duda en sospecha. Petra está llena de tumbas, muchas visibles, otras discretas, pero un enterramiento sellado e intacto es algo poco común en un lugar tan transitado y expuesto durante siglos. La mayoría de espacios funerarios antiguos, en distintos sitios del mundo, terminaron saqueados o alterados. Por eso, cuando los arqueólogos hablan de hallazgos intactos, lo hacen con un tipo especial de respeto y cautela. Pero Al-Qasné tiene una peculiaridad adicional. Es, posiblemente, el punto más visitado de Petra. Millones de ojos lo han visto. Miles de cámaras lo han repetido hasta convertirlo en icono. Y sin embargo, durante años, la pregunta más incómoda permaneció casi prohibida. No por falta de curiosidad, sino por dificultad práctica. ¿Qué hay debajo? Excavar bajo un monumento de ese calibre no es una decisión simple. Hay turismo, conservación, permisos, riesgos estructurales, limitaciones técnicas. Por eso, durante mucho tiempo, la investigación tuvo que empezar por una vía más prudente: mirar sin tocar, escuchar la tierra sin abrirla. Y esa es la tercera grieta. Cuando se aplicaron métodos de MCNAS, prospección no invasiva, como radar de penetración terrestre y otras técnicas, algunos escaneos señalaron anomalías, vacíos, cambios de densidad. Señales que, en términos simples, sugerían que la roca y el suelo no eran un bloque continuo, sino un escenario con espacios ocultos. A partir de ahí, el misterio se vuelve una cadena de preguntas abiertas. Si existe una cámara bajo el tesoro, ¿fue construida al mismo tiempo que la fachada?
¿O estaba ahí antes? Si Al-Qasné es un mausoleo, ¿por qué el enterramiento no estaba donde se esperaba, sino escondido en otro nivel? Si no es solo un mausoleo, entonces, ¿la fachada funciona como señal de algo más profundo? Y lo más inquietante, si debajo hay una tumba, ¿podría haber más cámaras cerca, aún no detectadas o no excavadas? En este punto, la historia deja de ser una postal famosa y se transforma en un problema fascinante. El tesoro quizá no es el final del camino, sino el inicio de una arquitectura subterránea que nadie había terminado de entender. Durante generaciones, el mito del tesoro vivió en la parte más visible. La urna tallada en lo alto, la idea de riquezas ocultas, la fantasía de una entrada secreta que nadie encontraba. Pero la arqueología no persigue leyendas con martillos, sino con paciencia, y con instrumentos capaces de leer lo que el ojo no ve. Cuando los equipos de prospección apuntaron hacia el suelo frente a Al-Qasné, con métodos como el radar de penetración terrestre, las señales sugirieron algo que no encajaba con una explanada normal: cambios de densidad, vacíos, posibles espacios sellados. No era una prueba definitiva, pero sí una invitación peligrosa. La clase de indicio que obliga a plantearse lo impensable. Lo que siguió fue una decisión excepcional: excavar en un lugar donde cada centímetro está bajo vigilancia por conservación y turismo. El proyecto, según se informó, involucró a entidades, jordanas y centros de investigación, entre ellos el Departamento de Antigüedades, autoridades locales de Petra, Acor y académicos vinculados a la Universidad de St. Andrews. Y entonces, bajo capas de sedimento acumuladas por siglos, apareció lo que había estado ahí todo el tiempo, esperando sin ruido, esperando una tumba. Los reportes coinciden en que dentro se hallaron restos humanos, 12 esqueletos, junto con objetos funerarios de materiales como cerámica, hierro y bronce, en un contexto que algunos describieron como inusualmente preservado para Petra. La datación exacta requiere análisis, pero se ha planteado de forma general una antigüedad cercana a los 2000 años, compatible con el periodo nabateo tardío y los cambios que precedieron a la anexión romana. Aquí es donde la historia se vuelve doble. Por un lado, el hallazgo es real y verificable. Por otro, su interpretación es un terreno minado, porque en cuanto se anunció, surgió una corriente mediática inevitable. Algunos relatos destacaron un detalle llamativo: que uno de los individuos parecía estar asociado a un vaso o copa de cerámica, y la comparación con la cultura popular fue inmediata, alimentada por el eco de Indiana Jones. Sin embargo, desde una mirada arqueológica prudente, ese tipo de objeto puede ser simplemente parte de un ajuar funerario, sin necesidad de atribuirle un significado extraordinario. También apareció la cautela desde la propia comunidad experta. Voces que advirtieron que, aunque el hallazgo es valioso, Petra ya ha revelado muchas tumbas y que parte del entusiasmo podía estar sobredimensionado. Incluso se señaló que la existencia de cámaras subterráneas en ese entorno no era una idea completamente nueva para las autoridades y especialistas, aunque ahora se hubiera excavado y documentado de manera más visible. Pero lo verdaderamente inquietante no está en el titular, sino en lo que el hallazgo permite preguntar con seriedad. Si hay una tumba bajo el tesoro, refuerza la idea de que Al-Qasné fue concebido como mausoleo y no como templo en sentido estricto. Si es un mausoleo, ¿por qué el enterramiento aparece en un nivel inferior y no como una cámara evidente detrás de la fachada? ¿Se trata de un espacio construido a la vez que la fachada, o podría ser más antiguo, integrado después en un programa monumental? Y si el subsuelo guarda una tumba, ¿cuántas cavidades más podrían existir bajo el patio, aún sin abrir? Los propios equipos implicados han sugerido que aún faltan análisis, muestreos para radiocarbono, ADN, estudios sedimentarios y otras técnicas que podrían revelar parentescos, dieta, procedencia o rituales funerarios. También se ha mencionado que nuevas prospecciones apuntan a posibles rasgos más profundos bajo el área.
Y con eso, el tesoro deja de ser solo una fachada famosa. Se convierte en un umbral narrativo, una estructura que, tal vez, no estaba hecha únicamente para ser mirada, sino para marcar algo que durante siglos permaneció debajo. El hallazgo, contado en titulares como un secreto escondido bajo el tesoro, tiene un efecto inmediato. Obliga a reescribir la escena mental que millones de personas tienen de Petra. Ya no es solo una fachada, impresionante al final de un cañón. Es un lugar donde, literalmente, la memoria de los muertos pudo estar integrada al recorrido más famoso de toda la ciudad. Pero la escalada del misterio no ocurre solo por lo que apareció, sino por lo que todavía no se puede afirmar. Primero, porque la propia historia del descubrimiento es más compleja de lo que sugiere el relato popular. De acuerdo con informes posteriores, el espacio funerario, identificado como una tumba en esa zona, habría sido registrado por autoridades jordanas años atrás. Y la gran diferencia en 2024 fue el paso decisivo: excavar, documentar y muestrear científicamente un lugar que estaba ahí, pero no estaba abierto al conocimiento público en detalle. Y segundo, porque el contenido de una tumba con 12 individuos plantea preguntas incómodas para la interpretación fácil. Si se tratara de un mausoleo asociado al tesoro, ¿por qué un enterramiento múltiple? ¿Una familia? ¿Un grupo de alto estatus? ¿Un espacio reutilizado en momentos distintos? En Petra, la reutilización y la alteración de espacios a lo largo del tiempo no sería una rareza. Pero en este caso, la ubicación, frente y por debajo del monumento más icónico, vuelve cada hipótesis más delicada. Aquí aparece una implicación clave. Al-Qasne podría funcionar como marca monumental, una fachada que no necesariamente agota su sentido en las cámaras visibles, sino que anuncia un complejo funerario más amplio, con niveles y espacios que el visitante común nunca imaginaría. Es una idea plausible, pero aún en discusión, porque no basta con encontrar una tumba. Hay que demostrar su relación cronológica y funcional con la fachada. La tercera implicación es, quizá, la más inquietante. El proyecto no termina con la excavación. Se reportó la toma de muestras y planes de análisis, radiocarbono, OSL, ADN, cerámicas, y también se mencionó que nuevos trabajos de detección remota sugieren rasgos adicionales a mayor profundidad bajo el patio. En otras palabras, lo hallado podría ser solo el primer piso de un rompecabezas subterráneo. Y como siempre, el misterio crece con el choque entre dos fuerzas: el entusiasmo del descubrimiento y la cautela de los expertos. Algunos han advertido que el caso fue amplificado mediáticamente y que Petra posee innumerables contextos funerarios. Otros insisten en que, aún así, excavar y muestrear un conjunto así en un punto tan emblemático puede aportar información rara sobre la sociedad nabatea, precisamente porque faltan textos y evidencias directas sobre sus creencias y jerarquías. Así, el tesoro vuelve a su esencia, no un cofre de oro, sino un lugar donde la piedra promete respuestas y, al mismo tiempo, las esconde. Porque ahora la pregunta ya no es si había algo debajo. La pregunta es otra, mucho más peligrosa. ¿Cuánto de Petra sigue estando bajo Petra? En Petra, el clímax no llega con un grito, llega con un sonido seco. La herramienta rozando piedra antigua, con la última capa de sedimento retirándose, como si el tiempo por fin cediera un milímetro. Porque cuando se habla de una tumba bajo el tesoro, la mente imagina un gran portal oculto, un mecanismo, un vacío teatral. Pero lo que describen los informes del proyecto es más inquietante: la normalidad de lo real. Un espacio funerario sellado, restos humanos, objetos que no se colocaron para asombrar a nadie, sino para acompañar a los muertos en un trayecto que los vivos ya no comprenden del todo. La escena cambia de escala cuando aparece la cifra: 12 individuos dentro del enterramiento. 12 historias en hueso, en silencio, 12 nombres perdidos.
Y, junto a ellos, piezas de metal y cerámica que, vistas desde fuera, pueden parecer simples, pero que para un equipo arqueológico significan una oportunidad rara. Reconstruir hábitos, estatus, rituales, fechas, incluso posibles vínculos familiares, si los análisis lo permiten. Y aquí, el misterio se vuelve más profundo que la cámara. Porque el hallazgo es sólido, pero su significado sigue abierto. Algunas lecturas ven en esto un refuerzo para la idea de que Al-Qasné funcionó como monumento funerario, quizás asociado a élites nabateas. Otras voces piden bajar el volumen. Petra tiene una enorme cantidad de contextos funerarios, y un solo hallazgo, por espectacular que sea por su ubicación, no basta para cerrar la función total del edificio. Aún así, hay una pregunta que no se puede desactivar. Si el tesoro fuera solo una fachada para ser vista, ¿por qué el subsuelo responde cuando se le interroga con radar y excavación? El propio equipo implicado ha contado que la detección remota fue clave para ubicar el espacio antes de abrirlo y que el trabajo se desarrolló en colaboración con instituciones jordanas y centros de investigación. Entonces, el clímax no está en la tumba, está en la posibilidad. La posibilidad de que Al-Qasné sea, en cierto modo, un umbral. No el final del camino, sino una señal sobre un diseño más amplio, con niveles y fases que aún no se entienden por completo. La posibilidad de que Petra, esa ciudad mitad construida y mitad tallada, aún esté guardando parte de su historia en la única dirección que el turista no mira, hacia abajo. Y el cierre se vuelve inevitablemente inquietante. Si 12 personas pudieron permanecer ocultas bajo el monumento más famoso, en el punto más fotografiado del sitio, ¿qué más podría seguir enterrado bajo patios, senderos y plazas que hoy se consideran vacías? ¿Cuántas respuestas dependen de una decisión mínima, un escaneo, una anomalía, un permiso, para pasar de sospecha a realidad? Petra, al final, conserva su costumbre más antigua. Parece mostrarlo todo, y aún así, no entrega el centro de su secreto.